Buenas noches, esto es Decisiones por Canal 6. Tras una pequeña presentación comenzamos nuestro programa. Hoy vamos a hablar, antes de comenzar a tener nuestros invitados con quienes vamos a conversar diversos temas que tienen que ver con la economía y con la política. Vamos a hablar un poco el contexto en el que estamos viviendo estos días, y para eso hay un común denominador que voy palpando, voy escuchando un poco en la calle, que es el miedo. Tengo miedo a esto, miedo al otro, ¿no? Pero para la gente común, por las dudas, por ahí el mayor miedo que tenemos a veces es a la inseguridad cuando andamos en la calle, a entrar y salir de nuestros domicilios, como así también al devenir económico, qué es lo que puede llegar a pasar. Ese por ahí es el mayor miedo. Ahora, si el miedo es un miedo político, sociológico o político, yo ahí diría otra cosa. No podría hablar de miedo. ¿Por qué? Porque si hacemos un poquito de historia en la Argentina, principalmente de estos últimos 40 años en democracia, Argentina pasó por hechos traumáticos muy serios. Tuvimos varios levantamientos cara pintadas. Recuerden bien, ahí en 1987 con Aldo Rico, donde tuvo durante 4 días la sociedad completa movilizada y preocupados por un tema, que por ahí no era un golpe de Estado, pero sí era un tema muy acuciante y tenía los fantasmas de un posible golpe de Estado. Después de eso vino una hiperinflación. Antes de la hiperinflación, un ataque al regimiento de la Tablada, al regimiento 3 de Infantería, ¿no? Con muchísimos muertos, tanto de los guerrilleros que quisieron tomar el cuartel, como de las fuerzas de seguridad y del ejército que defendieron el lugar hasta recuperarlo. Después, la hiperinflación también de Menem, ni hablar de los saqueos en la época de Alfonsín. Y sin embargo, las instituciones se mantuvieron incólumes. Todo se mantuvo en su lugar. No hubo problemas. Pasó el gobierno de Menem. Llegamos al final del gobierno de la Rúa con el estallido del 2001. Cambio en una semana de 5 presidentes. Tampoco hubo alteración del orden constitucional. Todos fueron elegidos como correspondía por la Asamblea Legislativa y no hubo ningún inconveniente en ese sentido. Por supuesto, la pasamos mal, hubo muertos en las calles, hubo un estallido social, un cambio de la economía que pasó de $1, $1 a 4 en cuestión de semanas. Todo una alteración, pero el país se mantuvo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el país tiene los anticuerpos necesarios que vienen allá de la época creo yo principalmente del 70, toda la violencia del 70, más después el golpe de Estado y la ultraviolencia que hubo, el terrorismo de Estado del golpe del 76. Todo eso creo que ha hecho generar en la sociedad unos anticuerpos que hacen que el sistema democrático no esté, creo yo, para nada en juego, y no hay que tener miedo. Gane quien gane, dentro de 15 días, cuando lleguen las elecciones, o menos, 12 días que quedan hasta el día 19, el día de las elecciones, los argentinos vamos a votar en libertad, con la seguridad que las instituciones se pueden defender solas. Tenemos un país riquísimo en cultura y educación, mucha de etapas anteriores, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero la Argentina es un país en ese sentido muy rico en cultura, como para que nos corran con la vaina que por miedo tenemos que votar una cosa o la otra. Vamos a votar lo que se nos ocurra, pero sin miedo. Eso es lo que digo. Y recuerdo muy bien los contextos en aquel momento, en el 83, cuando la primera vez que votamos, ¿no? Porque no pude votar en el 77 por el golpe de Estado, particularmente, acá lo voy a hacer personal, tenía mucha bronca de no poder votar por el golpe, pero en el 83, cuando tuvimos que votar, no entendía bien por qué
ítalo-argentino Luder pierde las elecciones. Más allá del hecho del cajón de Herminio, que quedó emblemático para los más jóvenes, en una concentración de 1 millón de personas aproximadamente en la 9 de julio, estaba hablando el candidato a presidente Luder y Herminio Iglesias, candidato a gobernador, a él le acercan un cajón, una réplica de un féretro chico, pero con el logotipo de la UCR, y él lo prende fuego. Eso fue, digamos, como la gota que rebalsó el vaso, creo yo, para perder, pero en base a un contexto de cambio, de época, que muchos no lo entendimos. Me hago cargo, yo no lo entendía. Me llevó varios meses después. Un día escuchando una canción de Joan Manuel Serrat, que estaba de moda en esos tiempos, me llamó la atención, dije, ¿por qué se escucha tanto esta canción? Y habla de, al final de la canción, más vale un sabio conocido que los locos de siempre. Esa canción, que voy a recordarla, son Cada Loco con su tema, está en YouTube, está donde quiera, usted la puede buscar si no se acuerda. En Cada Loco con su tema recuerda muy bien eso, y era una canción emblemática de la época. Ahí a mí me cayó la ficha, como se dice actualmente, y dije, con razón, eso fue lo que la gente quería, un cambio. Eso fue lo que pasó en el 83. De ahí para acá, la Argentina se mantiene, como decimos, a través de sus instituciones, sin miedo. Así enfrentaremos estas nuevas elecciones, balotaje, dentro de pocos días, el día 19, y veremos quién gobierna nuestro país. Así que tras una pequeña pausa, comenzamos con las notas del día de hoy, que vamos a hablar de economía, de política de izquierda y también de la fiscalización y el trabajo de los que eran de Juntos por el Cambio y ahora también apoyan a La Libertad Avanza. Una pequeña pausa y volvemos. De todos los créditos que dio el banco, el 80% fue para las pymes. ¡No se escucha! Banca. Bueno, como les decía, de todos los créditos... Te agradezco que te viniste hasta acá, pero ya lo vimos en la web. ¿En la web? Oh, sí, claro. ¡Está en la web! ¡Todo está en la web! Y sí, todo está en la web. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción general para el ciclo lectivo 2024 a partir del lunes 18 de septiembre. Podés elegir entre una oferta académica de 14 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 8 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscribite y conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.